Cefas en arameo, Petros en griego, Petrus en latín, Pedro en castellano. Pedro es el nombre, después de nuestro Señor Jesucristo, más citado en todo el Nuevo Testamento. 154 veces se lo llama con el nombre de Pedro y otras 75 con el nombre de Simón, lo cual nos muestra que su papel es importante, y por eso en este 29 de junio lo recordamos junto con el apóstol San Pablo, y recordamos también al sucesor de Pedro, al Santo Padre. Festejamos en este día el Día del Papa, y este es el homenaje que el canal de la ciudad le brinda y le tributa a Pedro, que hoy lleva el nombre de Francisco. Simón, hijo de Juan, o dicho en arameo Bar-Joná, era de Betsaida, una localidad situada al este del mar de Galilea, de la que procedían también, como es obvio, su hermano Andrés y otro de los apóstoles, Felipe. Sabemos que su acento de Galileo se le notaba cada vez que hablaba. Estos hermanos eran pescadores, y junto con Zebedeo, los padres de Juan y de Santiago, dirigían una pequeña empresa de pesca en el lago de Genesaret. Esto hacía que Pedro gozara de un cierto bienestar económico. También estaba animado por un sincero interés religioso, por un deseo de Dios. Esto lo impulsó a dirigirse, junto con su hermano, hasta Judea para seguir la predicación de Juan el Bautista. Pedro era un judío creyente y observante, que confiaba en la presencia activa de Dios en la historia de su pueblo, y le entristecía no ver su acción poderosa en las vicisitudes de las que él mismo era testigo. Pedro estaba casado, y su suegra, curada un día por Jesús, vivía en una ciudad de Cafarnaúm, en la casa en la que también Simón, los apóstoles y el mismo Jesús se alojaban cuando pasaban por aquella ciudad. Los evangelios nos informan que Pedro es uno de los primeros 4 discípulos de Jesús, y luego inmediatamente se le añade un quinto. Y esto es importante porque era común que un rabino en la época tenga 5 discípulos, pero Jesús va a pasar de 5 a 12, lo cual va a poner de relieve la novedad de su misión. Jesús no es un rabino como los demás. Pero volvamos a Pedro. Él tiene un carácter decidido e impulsivo. Está dispuesto a imponer sus razones, incluso utilizando la fuerza, sacando la espada si es necesario. Al mismo tiempo es ingenuo y miedoso, pero honrado, hasta el arrepentimiento más sincero, el arrepentimiento de las lágrimas. Los evangelios permiten seguir paso a paso su itinerario espiritual. El punto de partida es la llamada que le hace Jesús. Ocurre un día cualquiera, mientras Pedro estaba ocupado en sus tareas de pescador. A Jesús lo seguía una multitud, y él, para poder hablar, debía alejarse. Y aquí que ve 2 barcas, cuyos pescadores ya habían bajado y estaban lavando las redes, porque la pesca había terminado y no había pescado nada. Entonces Jesús les pide permiso para subir a la barca que era de Simón, y le ruega que se aleje un poco de la tierra. La barca será su cátedra improvisada desde donde enseña a la muchedumbre que lo escuchaba. Así, la cátedra de Pedro se convierte en la cátedra de Jesús. Una vez que termina, le dice a Pedro que navegue mar adentro y que eche las redes para pescar.
Maestro, le responde, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Jesús, lo sabemos, era carpintero, no era experto en pesca. Y a pesar de ello, Simón, que sí era pescador, se fía de este rabino que acababa de conocer, que no le da ninguna respuesta ni explicación, sino que lo invita a confiar en él. Y las redes se llenaron. Y ante esa pesca milagrosa, Pedro reacciona con asombro y con temor. Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Jesús le responde invitándole a la confianza y a abrirse a un proyecto que supera todas sus perspectivas. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro no podía imaginar entonces que un día llegaría a Roma y sería allí pescador de hombres para el Señor. Él acepta esa llamada, sorprendente a dejarse implicar en esta gran aventura. Es generoso, reconoce también sus limitaciones, pero cree que el Señor que lo llama lo va a ayudar y acompañar. Pedro responde que sí. Su sí es valiente y generoso, y ahí se convierte en discípulo de Jesús. Él vive otro momento significativo en su camino espiritual, cuando Jesús les plantea a los discípulos una pregunta bien precisa. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y luego dice, ¿qué dicen ustedes? Ahí es Pedro quien contesta en nombre de los demás. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Sin embargo, Pedro aún no había entendido el contenido profundo de la misión mesiánica de Jesús. Lo demuestra poco después, dando a entender que el Mesías que buscaba en sus sueños es muy diferente del verdadero proyecto de Dios. Ante el anuncio de la pasión, se escandaliza y protesta. Pedro, impulsivo como era, no duda en llevar aparte a Jesús y reprenderlo. La respuesta de Jesús echa por tierra todas sus falsas expectativas, a la vez que lo invita a convertirse y a seguirlo. Aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Así Pedro aprende lo que significa en realidad seguir a Jesús. Otro hecho significativo de la vida de Pedro se da en el primer encuentro que tiene con Jesús. Dice el evangelista que Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús no solía cambiar de nombre a sus discípulos, solamente lo hizo con Simón, llamándolo Cefas, nombre que luego fue traducido por Petros, y en latín Petrus, y fue traducido porque no era solo un nombre, era un mandato, el mandato que Petrus recibía del Señor. Este dato cobra especial relieve si se tiene en cuenta que en el Antiguo Testamento el cambio de nombre por lo general implicaba la entrega de una misión. La voluntad de Cristo de atribuir una importancia particular dentro del colegio de los apóstoles se manifiesta a través de numerosos indicios que se pueden rastrear en los evangelios. Pedro es consciente de su situación peculiar. Es él quien a menudo toma la palabra en nombre de los demás. En particular es él quien resuelve algunas situaciones embarazosas, interviniendo en nombre de todos. Por ejemplo, cuando Jesús, entristecido por la incomprensión de la multitud, después del discurso del pan de vida, y viendo que lo abandonan, lo van dejando solo, él les pregunta a los apóstoles: ¿Ustedes también quieren irse? Y el que toma la palabra es Pedro, y responde de una forma contundente: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Igualmente de decidida es la profesión de fe que realiza: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y acto seguido Jesús pronuncia la declaración solemne que define de una vez por todas el papel de Pedro en la iglesia. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Terrible y clara misión la de Pedro. Pedro será el cimiento de roca sobre el que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno, y podrá atar y desatar, es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la iglesia, que es y será siempre de Cristo. Esta posición de preeminencia que Jesús quiso conferir a Pedro se constata también después de la resurrección. Jesús, resucitado, le encarga a las mujeres que lleven el anuncio de su resurrección a Pedro, distinguiéndole entonces entre los demás apóstoles. María Magdalena acude corriendo a él y a Juan para informar que la piedra había sido removida, y los dos discípulos, Juan y Pedro, salen corriendo. Juan, al ser más joven, llega primero al sepulcro, pero no entra. Lo espera Pedro y le cede el paso para que entre a la tumba vacía. Luego Pedro es el primer testigo de la aparición del resucitado. Este papel, subrayado con decisión, marca la continuidad entre su preeminencia en el grupo de los apóstoles y la preeminencia que seguirá teniendo en la comunidad nacida con los acontecimientos pascuales. Su comportamiento será considerado en el comienzo de la Iglesia como decisivo. Así los Hechos de los Apóstoles relatan que en el Concilio de Jerusalén Pedro desempeña una función directiva y precisamente por el hecho de ser testigo de la fe auténtica, el mismo San Pablo va a reconocer a Pedro su papel de primero. Además, el hecho de que varios textos claves referidos a Pedro puedan enmarcarse en el contexto de la última cena, en la que Cristo confiere a Pedro el ministerio de confirmar a sus hermanos en la fe. El hecho de insertar el primado de Pedro en la última cena, en el mismo momento de la institución de la Eucaristía en la Pascua del Señor, indica también el sentido último de este primado. Pedro, para todos los tiempos, debe ser el custodio de la comunión con Cristo. Debe guiar a la comunión con Cristo. Debe cuidar de que la red no se rompa, a fin de que así perdure la comunión universal. La responsabilidad de Pedro consiste en garantizar así la comunión con Cristo, con la caridad de Cristo, guiando a la realización de esta caridad en la vida diaria y cotidiana durante el peregrinar de la Iglesia. Pedro, así como los otros apóstoles, tuvo que recorrer un camino lento, no exento de dificultades para seguir al Maestro. Con su respuesta de fe, superó la prueba que la predicación de Cristo sobre la Eucaristía supuso para muchos de los discípulos. Sin duda, la suya era una fe inicial que llegaría a su plenitud en el momento de la Pascua. Sin embargo, el camino de la fe está lleno de sufrimientos y de amor, de pruebas y de fidelidades. Incluso Pedro llegó a conocer la amargura y la humillación de la negación, llegando a la conversión a través del arrepentimiento. Junto al lago de Tiberíades, Pedro descubre cómo Cristo resucitado se adapta a su pobre capacidad de amar y cómo podrá contar siempre con su presencia. De esto nace la esperanza y la confianza que le permitirán seguirlo hasta el final de su vida, que se le hará con el martirio.
y así él será capaz de descubrir la verdadera alegría e indicar la fuente donde se puede conseguir, que es Cristo, creído y amado. Una vez resucitado, el Señor se encuentra de nuevo con Pedro, luego de una pesca milagrosa. En esa oportunidad le pregunta por 3 veces si lo ama, y ante la respuesta que él le da, termina el Señor diciéndole: sígueme. Jesús le da una misión a Pedro, y la misma se llevará adelante hasta que el mismo Jesús vuelva por segunda vez como juez del universo. Recién ahí terminará esta misión de seguirlo, confirmando a sus hermanos en la fe y siendo el primero entre el grupo de los apóstoles. Qué tremenda esta misión de Pedro, confirmar en la fe, que es como decir, estar siempre atento y vigilante a este Espíritu de Dios que está expresando el misterio de la santidad y de la vida de la Iglesia. A nadie más se le confió esta misión. ¿Por qué a Pedro? Podemos preguntarnos. Porque él es la piedra, es el primero, porque es el fundamento sobre el que se construye la Iglesia. Nadie más tendrá la autoridad de confirmar en la fe a sus hermanos. ¡Qué poder el de Pedro! ¿Quién ha tenido en toda la historia de la humanidad semejante poder? Nadie, porque lo que Pedro haga aquí en la tierra, lo puede hacer en el cielo. ¡Qué emperador! ¡Qué rey! ¡Qué gobernante! ¡Qué poderoso del mundo ha tenido más poder que Pedro y tiene más poder que Pedro! Nadie. Todos los poderes del mundo se desploman, se caen, se quebrantan. Lo muestra la historia. ¿O es que acaso necesitamos demostrar el poder de Pedro? Él sigue con las llaves. Él tiene las llaves. Él abre y cierra. Por eso el Señor dijo: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Es clara la afirmación del Señor. O aceptamos a Pedro o lo rechazamos. Y si lo aceptamos, aceptamos al Señor. Y si lo rechazamos, al Señor rechazamos. No hay otra opción. Aceptas a Pedro, aceptas a Cristo. Rechazas a Pedro, rechazas a Cristo. Por eso el Espíritu Santo siempre actuará a través de Pedro, hasta el final de los tiempos. Este es el poder invisible, y el poder visible que se expresa después en la presencia viva de la Iglesia, y en el nombre de Pedro que tome a través del tiempo y de la historia. Se llame como se llame, siempre será Pedro dialogando con el Señor. Una y otra vez recibirá del Señor la confirmación en su misión. Pedro recibe el llamado del Señor a seguirlo, y es el mismo Pedro el que sostiene en la esperanza de la Iglesia el retorno definitivo del Señor para poder entregarle con el Hijo el reino al Padre. ¡Qué misterio el de Pedro! Por eso desde Pedro hasta nuestros días conocemos a todos los papas, en el que el mismo Pedro se hace presente con su misión. Podemos conocer a los 265 sucesores que tuvo. De ellos sabemos sus nombres, su historia, qué huella dejaron en la Iglesia, y muchos de ellos también son santos. En el compromiso de esta misión, él compromete su honor y su vida. No en vano Pedro murió mártir, cabeza abajo. Algo así simbolizando que la misión del Papa es precisamente esta: estar cabeza abajo. La cabeza cerca del misterio de los hombres, sus grandes problemas, los grandes dramas de la humanidad, cerca del pecado y de la miseria de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y los pies apuntando al cielo, mostrando en todo caso que la esperanza solo viene de lo alto, y que Él es el pastor de un Dios
que es nuestra esperanza. Y lo vemos a Pedro siguiéndolo al Señor hasta que Él vuelva. Pedro, cuyo nombre será diferente en las circunstancias en la historia. A veces será León Magno, otra Pío V, Pío XII, León XIII, Juan XXIII, Juan Pablo II, Pablo VI, Benedicto XVI o Francisco. Eso no importa. Lo que importa es que está siempre Pedro, el primero, la piedra, aquel que tiene la llave del reino de los cielos. Quizás yo no vaya, va a ir Pedro, el que sea. Por eso hoy, en este día, queremos recordar a Pedro. Y hemos querido también meditar sobre su misión, meditar sobre cómo comenzó este camino espiritual de seguirlo al Señor y de por qué le dio las llaves del reino de los cielos. Pero no podemos dejar pasar esta ocasión de rendirle un homenaje al mismo Pedro que hoy lleva el nombre de Francisco. Por eso queremos invitarte a ver lo siguiente para poder homenajear a Pedro, para poder homenajear al que tiene las llaves, para poder homenajear al Papa Francisco. Buonasera. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. La iglesia es la barca de Pedro, en la que por supuesto está siempre presente el Señor. Y la barca navega, imperturbable y segura, a pesar de las tempestades, de las tormentas, a pesar también de las calmas que a veces en la navegación ocurre. Porque tiene la certeza final del misterio de Cristo, que ha constituido a Pedro, bajo el nombre que tenga, como guía, como pastor de su iglesia. Y ahí está el Papa, en la proa de la nave, navegando duc in alto, mar adentro, en lo alto de las tempestades, con la certeza de aquellas palabras del Señor: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Papa no hace más que anunciar las palabras del Señor, palabras que dan vida, palabras poderosas que crean, palabras poderosas que redimen, palabras poderosas que aman, palabras poderosas que resucitan. ¿Y a quién les transmite el Papa las palabras? A todos los hombres, de todos los tiempos, de toda raza, de toda cultura, de toda lengua, de toda nación. Esa es su misión. Y como nos pide siempre Pedro, bajo el nombre de Francisco, recemos por él. Pedro necesita y cuenta también con nuestras oraciones.